porque podemos estar aquí en su casa del Señor para alabar y bendecir su nombre. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 14. Génesis 14, versículo número 17. ¿Ya lo tienen? Voy a leer del 17 al 24, hermanos, vayan siguiendo la lectura con su vista. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Somoda dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Vamos a orar. Padre todopoderoso y eterno, te damos gracias, Señor, porque traes tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a entender, Padre, de qué manera tu Hijo se ha constituido un sacerdote para nosotros, para siempre y perpetuamente. De qué manera, Señor, Él recibió un sacerdote que es de un alto grado, Señor, y de un alto reconocimiento. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y que ésta la podamos aplicar en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el cuarto domingo de Adviento, hermanos, y se han encendido las 4 velas y la última que simboliza el amor. Y vamos a seguir meditando, hermanos, acerca de las tipologías personales del Señor Jesucristo. Recuerden que los tipos personales de Cristo son personajes del Antiguo Testamento que alguna parte de su vida o muchas partes de su vida, y algunos de ellos hasta toda su vida, hermanos, refleja lo que iba a ser más adelante el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar, hermanos, como leyeron en el pasaje, de Melquisedec. A Melquisedec en algunos libros se le llama el hombre sin linaje, el hombre sin familia, el hombre sin descendencia. Más adelante vamos a ver por qué. Su nombre, hermanos, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y como leímos aquí en este pasaje, dice que era rey de un lugar que se llamaba Salem, y que aparte de ser rey de ese lugar, también dice el pasaje que era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Leemos el versículo 18 una vez más. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es importante que tengamos en cuenta este detalle, hermanos, que Melquisedec era rey y era sacerdote. La palabra Salem viene de la palabra Shalom, que significa paz. Entonces Melquisedec era rey de Salem, era rey de justicia, como dice ahí, era rey de paz y era sacerdote del Dios Altísimo. Este pasaje que leímos, hermanos, para que ustedes ubiquen en el contexto, Lot, si se acuerdan quién era Lot, era el sobrino de Abraham. Lo capturaron, se lo llevaron preso. Entonces Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham, toma a los que estaban con él y fueron a hacer la guerra para liberar a Lot. Abraham va, derrota a sus enemigos, rescata a su sobrino Lot y regresa. Y justo cuando regresa, dice que sale a su encuentro este hombre que se llamaba Melquisedec, y le ofrece pan y le ofrece vino. Y aparte de ofrecerle pan y vino, también lo bendice en el nombre del Dios Altísimo. Como respuesta, Abraham lo que hace, dice el versículo número 20, al final del versículo 20,
y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Melquisedec bendice a Abraham, le ofrece pan, le ofrece vino y como respuesta Abraham le ofrece el diezmo de todo lo que traía. De este Melquisedec, hermanos, esta es la primera vez y casi la única en la que la Biblia se menciona. Aquí aparece Melquisedec, aquí aparece su nombre, dice que era rey de un lugar que se llamaba Salem, era sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham cuando volvía de la batalla, le ofrece pan y vino y Abraham en respuesta le ofrece los diezmos de todo lo que traía. La otra ocasión en la que se vuelve a mencionar Melquisedec, vayan en sus Biblias, hermanos, al Salmo 110. Salmo 110. Este es un salmo mesiánico. ¿Qué significa eso? Que habla del Mesías antes de que viniera. Salmo 110, vean lo que dice el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este salmo, hermanos, el Salmo 110, que lo escribe David, está hablando del Mesías que iba a venir siglos más adelante. ¿Sí? David está hablando en este salmo de ese Mesías que tanto esperaba el pueblo de Dios. Y dentro de todas las características que este Mesías iba a tener, vuelve a leer el versículo número 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una característica que iba a tener este Mesías, hermanos, es que iba a ser sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Dice un sacerdote del tipo de Melquisedec o del orden de Melquisedec. Más adelante les voy a explicar qué significa esto. Ahora, ¿quiénes eran, hermanos, los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan quiénes eran? Era una familia específica. ¿Quiénes? No, la familia de Aarón. Aarón fue el sacerdote y sus hijos iban a ser los sacerdotes, ¿no? Aquí el Salmo está diciendo que el Mesías no iba a ser sacerdote según el orden de Aarón, sino dice, vas a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, el pasaje que leímos, hermanos, en de Génesis, ahí todavía no existía el sistema de sacerdotes y prácticamente todavía no existía el pueblo de Dios. Era Abraham y Dios nada más. Todavía no estaba Moisés y los sacerdotes y todo eso. Sin embargo, se presenta a Melquisedec como un sacerdote. Y el Salmo 110, hermanos, nos está diciendo que este Mesías, el que tanto esperaba el pueblo de Israel, iba a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 7. Aquí se vuelve a mencionar a Melquisedec. Hebreos capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Hebreos 7:1. Fíjense cómo dice. Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Paz, es Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Se acuerda que al principio le dije que algunos escritores llaman a Melquisedec el hombre sin linaje? Dice aquí, voy a leer el versículo 3 una vez más, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quiénes se fueron los padres de Melquisedec? No se sabe. ¿Melquisedec tuvo descendencia? No se sabe. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cuándo murió?
dónde murió. Hermanos, no se dice nada de él en toda la Biblia. Usted puede leer la Biblia al derecho y al revés y no va a encontrar nunca que diga cuál es el origen de Melquisedec, en qué lugar nació, quiénes fueron sus padres, en qué ciudades vivió, cuándo murió, dónde lo enterraron. De otros personajes bíblicos, casi de la mayoría de ellos, hermanos, ¿ha visto usted en la Biblia que hay pasajes enteros de genealogías y que dice que fulano engendró a sutano y a perengano? Bueno, todos tienen historia, todos tienen progenitores, todos tienen descendencia. Y en muchos de ellos, hermanos, hasta se dice dónde fueron enterrados y que su tumba permaneció durante mucho tiempo. Bueno, de Melquisedec, hermanos, no se sabe nada. La Biblia no menciona quiénes fueron sus padres. La Biblia no menciona si tuvo hijos, si tuvo descendencia, si tuvo ancestros más atrás. No menciona cuándo nació, en qué lugar nació. No se dice nada, hermanos, de la vida de Melquisedec. Pareciera que es un personaje que apareció de pronto, así de la nada, de donde nadie se imaginaba, sale Melquisedec. Sin embargo, sí fue un hombre que existió, porque dice la Biblia, era rey de un lugar que se llamaba Salem. Y cuando sale delante de Abraham y se presenta como sacerdote y lo bendice y como rey, Abraham no tuvo problema en reconocerlo como tal, a tal grado, hermanos, que le ofrece los diezmos de todo lo que tenía. Voy a leerles un pasaje, un texto que escribió un hombre que se llama el Dr. Grau, que es un teólogo muy reconocido. De este pasaje de Hebreos 7, él comenta lo siguiente: Melquisedec, como humano, tuvo padre y madre, así como principio y fin de días, pero tenía que cumplir la función de ser tipo de Cristo. De ahí que se dice que no tenía progenitores. Entra y sale de la historia sin novedad. Esto lo hace idóneo para ser tipo de Cristo. El sacerdocio de Cristo no puede ser como el levítico, como el de Aarón, con principio y fin, sino como el de Melquisedec, un sacerdocio eterno. ¿Sí? Ahora, no era una aparición. Seguro que Melquisedec tuvo papá y tuvo mamá y nació y murió. Era un hombre común y corriente. Pero el hecho de que la Biblia, hermanos, no mencione ninguno de esos detalles es para ponerlo en un lugar especial y decir, este es un tipo de Cristo como ningún otro va a existir. No era una aparición, no era un espíritu, no era un ángel, era un hombre común y corriente que era rey, que era sacerdote, pero que la Biblia no menciona cuáles fueron sus antecesores, su descendencia, que seguramente sí los tuvo, pero la Biblia omite, hermanos, esos datos. Y dice la Biblia, vamos a ver más adelante, que Cristo, el Mesías, iba a ser sacerdote, no según el orden de Aarón, no según la descendencia de Aarón o de los hijos de Leví, sino según, dice la Biblia, el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sí tenía que ser sacerdote, pero de un orden superior. Los sacerdotes de la familia de Aarón nacían, ejercían el sacerdocio y morían. Y otro tomaba su lugar, y eso era durante todas las generaciones. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec, hermanos, dice, no tiene principio de días, no tiene fin de días. Es un sacerdocio único. Y de ese sacerdocio, el Hijo de Dios, hermanos, tenía que haber sido hecho. Amén. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 14, donde estábamos al principio. Génesis 14, 17. El pasaje que leímos al principio, hermanos. Ahora, como les dije, aquí es la primera vez que se menciona a Melquisedec. No se dice más nada acerca de él, nada, no se menciona nada de su familia, como les dije, pero Abraham parece que no se sorprende de su aparición y le entrega el diezmo de todo. No se sabe nada de su familia, pero sí, hermanos, sabemos que era un hombre común y corriente. Ahora, vamos a leer el versículo número 18 una vez más. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. ¿Sí? Fíjense, hermanos, que Melquisedec se presenta delante de Abraham y como rey le ofrece pan y le ofrece vino. Y como sacerdote, hermanos, le da la bendición. Ahora, yo no sé si ustedes recordarán, hermanos, que en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Dios,
había tres oficios muy importantes: el profeta, el sacerdote y el rey. En el Antiguo Testamento hubo muchos profetas, hubo muchos sacerdotes y hubo muchos reyes. Esos eran los oficios, hermanos, más sobresalientes en el Antiguo Testamento. Y Melquisedec dice este pasaje que de esos tres oficios tenía dos. ¿Cuál era? Rey y sacerdote. No existe, hermanos, otro personaje en toda la Biblia que haya ostentado, excepto, claro, nuestro Señor Jesucristo, que Él sí tenía los tres. Cristo era profeta, rey y sacerdote. Pero aparte de Melquisedec, hermanos, no existe otro personaje en toda la Biblia que tenga dos títulos, que sea rey y que sea sacerdote. David fue un gran rey, pero no fue sacerdote. Samuel fue un gran profeta, pero no fue rey ni sacerdote. Aarón fue un gran sacerdote, pero no fue rey. Salomón fue un gran rey, pero no fue sacerdote. Lo que quiero que vean, hermanos, es que no hay un personaje en toda la Biblia que tenga, no digamos los tres, por lo menos dos títulos. Sin embargo, hermanos, Melquisedec ostentaba los dos títulos. Era rey y era sacerdote. Ahora, no era sacerdote de una religión pagana o de un culto idolátrico de los que existían en aquella época, porque dice el versículo 19, era sacerdote del Dios Altísimo. Es el único personaje en toda la Biblia, hermanos, que es rey y sacerdote al mismo tiempo. Ahora, muchos han dicho, es que Melquisedec era el ángel de Jehová. Han leído en el Antiguo Testamento que se habla del ángel de Jehová, un ángel muy especial que por todas las características que se dan es el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Algunos han dicho, Melquisedec era el ángel de Jehová, pero no es así, hermanos, porque todas las veces que en el Antiguo Testamento se aparece el ángel de Jehová, los hombres se comportan muy distinto delante de él. Le dan homenaje, le dan ofrendas, le dan sacrificios, porque es el ángel de Jehová. Incluso cuando a Abraham se le da el anuncio de que Isaac va a nacer, el ángel de Jehová se le aparece. Y el trato entre Abraham y el ángel de Jehová es muy distinto a lo que leemos entre Abraham y Melquisedec. Y el pasaje que leímos en Hebreos, hermanos, dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, no es el ángel de Jehová, no es el Señor Jesucristo antes de su encarnación, era un personaje especial que era rey y era sacerdote al mismo tiempo. Y el hecho importante, hermanos, que tenemos que entender aquí es que este pasaje de Génesis 14 es previo al Éxodo, es previo a Moisés, al pueblo de Israel, a Aarón, a los levitas, al sistema de sacerdotes, ofrendas y sacrificios. Aquí cuando leímos esto, todo eso, hermanos, no existía. No existía ni siquiera el pueblo de Dios. Apenas Abraham y su familia estaban delante de Dios. Más adelante iba a venir el pueblo de Dios con todo lo que eso iba a ser. Sin embargo, hermanos, ya se está hablando de un sacerdocio. Vamos a regresar al Salmo 110, por favor. Salmo 110. Como les dije, este es un salmo mesiánico. Lo escribe el rey David. ¿Y de qué va a hablar aquí David? Va a hablar de su Señor, el Mesías. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense bien cómo dice David. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David ahí? El Mesías, el Cristo que iba a venir más adelante. Sí, está hablando de él. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tú eres el rocío de tu juventud. Está hablando aquí, hermanos, del Mesías. Y luego el versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Les dije hace rato, hermanos, que el Mesías iba a ser sacerdote, pero no de la familia de Abraham, no de la familia de Leví, no de Aarón, perdón. No iba a ser sacerdote de los descendientes de Aarón, ni de la tribu de Leví, de los levitas. Iba a ser un sacerdote de un orden muy superior, de un tipo muy distinto. Porque los sacerdotes levitas, los sacerdotes descendientes de Aarón, les dije hace rato, nacían, ejercían el sacerdocio y morían. Y cuando moría el sacerdote, terminaba el tiempo
de su sacerdocio. Es más, ni siquiera toda su vida eran sacerdotes. La Biblia nos enseña, hermanos, que los sacerdotes tenían turnos para servir en el templo. A algunos les tocaba hacer alguna cosa, a algunos les tocaba hacer otra actividad, y cuando les tocaba el turno, la suerte sobre ellos, hermanos, ejercían el sacerdocio un tiempo y después jamás lo volvían a ejercer. Pero dice aquí el rey David, el Mesías que estamos esperando va a ser un sacerdote, pero de un orden muy superior, según el orden de Melquisedec. ¿Y cómo sabemos que está hablando aquí del Señor Jesucristo? Bueno, vamos a Hechos capítulo 2. La primera vez, Hechos capítulo 2, la primera predicación de la iglesia cristiana, la primera predicación de los apóstoles, el primer sermón que existe, se menciona este pasaje. Hechos capítulo 2, versículo número 32, dice de esta manera: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. En el primer sermón que Pedro predica, hermanos, menciona el Salmo 110, menciona al Mesías que iba a ser de un orden superior al sacerdocio de Aarón. ¿Sí lo ve, hermano? Pedro, su primer sermón, su primera predicación, está hablando del Salmo 110. Ahora, ese Mesías, hermanos, del que habla el Salmo 110, del que habla el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel muchos años lo estuvo esperando, siglos estuvieron esperando al Mesías que les iba a traer libertad, que iba a reivindicar a su pueblo, que iba a traer nuevamente que Israel fuera una gran nación. El Mesías apareció, hermanos, y nosotros sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Dice Juan en su Evangelio: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, hermanos, pero todo Israel sabía que iba a aparecer un Mesías, que iba a aparecer un sacerdote, que iba a ser de un orden muy, muy superior. Vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Ya tiene Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo? Porque antes el pueblo, hermanos, no podía entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto y estaba separada por un velo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero nadie más que el sumo sacerdote, ya ni hablar siquiera del pueblo, si podía entrar al lugar santísimo. Pero dice aquí el escritor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, por la sangre de Cristo. Versículo número 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué está diciendo el escritor, hermanos? Antes no podíamos entrar al lugar santísimo, antes no teníamos acceso a la presencia de Dios, pero hoy, por ese gran sacerdote que a través de su sangre y de su carne nos ha permitido, hermanos, la entrada al lugar santísimo. Amén. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, hermanos, del capítulo 5 hasta el capítulo 7, hermanos, si ustedes lo leen en su casa, Hebreos desde el capítulo 5 y todo el 6 y el 7, su propósito, hermanos, es mostrarnos que nuestro Señor Jesucristo es un sacerdote de un orden muy superior. Leamos algunos versículos nada más. Hebreos capítulo 5,
versículo 1. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino solo el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice aquí el escritor, hermanos, de Hebreos, que no cualquiera podía ser sacerdote. No era entre el pueblo de Dios, no se trataba de que yo quiero ser sacerdote. ¿Quién era? Solamente Aarón y su familia, o los levitas, nada más. Si no se nacía en esa forma, aunque fuera un muy buen judío, una muy buena persona, no podía ser sacerdote. Solamente aquellos que Dios había escogido. En el caso de nuestro Señor Jesucristo es lo mismo. Él fue designado por Dios para que fuera sacerdote. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 8, versículo 3. Hebreos 8:3 dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también se tenga algo que ofrecer. ¿Sí? Todos los sacerdotes estaban destinados a presentar ofrendas y sacrificios, y él mismo tenía que presentar algo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí el escritor está diciendo: si la sangre de animales, si las ofrendas y sacrificios presentados por sacerdotes humanos e imperfectos fueron eficaces y tuvieron efecto, él pregunta: imagínense la sangre de Cristo, que no será más poderosa todavía. Si haber sacrificado animales fue eficaz, haber sacrificado al Hijo de Dios fue más que eficaz. Si la sangre derramada de animales cubrió el pecado de los hombres, cuanto más la sangre de Cristo purificará todavía más. Ahí mismo, versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cada cuando los sacerdotes, según el orden de Aarón, o los levitas presentaban sacrificios, todos los días, todos los días, todos los días. Siempre tenía que haber un sacrificio, siempre tenía que haber algo en el altar. Y claro, había fechas especiales donde se hacían sacrificios especiales, pero la labor de los sacerdotes de Aarón, hermanos, nunca terminaba, jamás terminaba. Todos los días presentaban sacrificios. Si el sacerdocio de Cristo hubiera sido del tipo de Aarón, hubiera tenido que presentarse él mismo muchas veces. Pero dice aquí el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Por eso dice la Biblia, Cristo sí es sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, de un orden superior que se presentó una vez y para siempre. Melquisedec apareció una vez en la Biblia y jamás volvió a aparecer. Parece que fue una aparición repentina que Abraham vio y le dio el diezmo y él lo bendijo y le dio pan y vino. Y jamás vuelve a aparecer en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aparece una vez para ofrecer un sacrificio único y para siempre. Por eso se dice, Melquisedec, hermanos, es un tipo de Cristo. Hebreos 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los sacerdotes
de Aarón, los levitas entraban al lugar santísimo una vez al año, cada año. ¿Cuántas veces entró Cristo, hermanos? Una vez y para siempre. Amén. Vamos a Hebreos, ahora capítulo 7. Hebreos 7, versículo 20. Ahora, aquí hay un detalle importante que tenemos que ver. Hebreos 7, 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ordenaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, primero, como les dije, descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Si no era ese el requisito, no había más. Una vez que alguien iba a ser ordenado como sacerdote, venía el sacerdote o venía el profeta y derramaba aceite sobre él. Por eso dice el Salmo 133, es como el aceite que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón y desciende al borde de sus vestiduras. Todo sacerdote que era ordenado se derramaba aceite sobre ellos. Y dice la Biblia, era un aceite muy especial. No se podía fabricar más que con ese propósito. Era pecado y estaba prohibido si alguien fabricaba un aceite de ese tipo. Ese aceite se fabricaba nada más para ungir sacerdotes y dedicarlos al servicio de Dios. Pero en el sacerdocio de Cristo, hermanos, dice este pasaje, no fue por unción con aceite. ¿Cómo fue hecho? Dice el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento de Dios. Los otros sacerdotes simplemente se derramaba aceite sobre ellos. Ni siquiera Aarón, que fue el primero y el más importante, Dios juró sobre él. Pero en el caso de Cristo, que iba a ser un sacerdote de un orden muy superior, Dios hace un juramento. ¿Cuál es ese juramento? Dice versículo 21 a la mitad, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, por eso Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aarón murió, su descendencia murió, los levitas murieron, y el día de hoy, hermanos, en la actualidad ya no existe el sistema de sacerdotes como existía en el Antiguo Testamento. Ese sistema sacerdotal tuvo un inicio, tuvo un desarrollo y tuvo un final. Ya no existen hoy sacerdotes que sacrifiquen animales para Dios como hacían en el Antiguo Testamento. Por eso, Cristo no podía ser de ese sacerdocio porque su sacerdocio es superior. Allí mismo en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo sigue siendo sacerdote delante de Dios y sigue intercediendo por su pueblo y sigue salvando a muchos y sigue ofreciendo la salvación a los que se convierten todos los días. ¿Se da usted cuenta, hermanos? ¿Por qué Cristo no podía ser sacerdote como Aarón? Tenía que ser sacerdote de un orden muy superior, muy elevado, de un sacerdocio que nunca terminara. Por eso la Biblia no menciona cuándo nació Melquisedec ni cuándo murió Melquisedec, y nos deja la idea que Melquisedec fue como eterno. Por eso Melquisedec es un tipo de Cristo, porque su sacerdocio no termina, porque el sacerdocio de Melquisedec es perpetuo y para siempre. Y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es más todavía. Dice aquí, puede vivir para interceder siempre por su pueblo, ¿no? Todos sabemos que dice la Biblia, hermanos, no pequéis, dice Juan en su primera epístola, hermanos, no pequen, pero si pecan, no se preocupen, porque tenemos un abogado delante del Padre, nuestro intercesor que está delante del Señor intercediendo por todos nosotros. Melquisedec, hermanos, es un tipo de Cristo, porque estaba reflejando o estaba representando un sacerdocio de uno que iba a venir siglos más adelante, que iba a ser más grande ese sacerdocio y que iba a ser mucho mejor. Como siempre les he dicho, hermanos, el antitipo siempre va a ser infinitamente más grande que el tipo.
El Mesías iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, pero infinitamente más grande que Melquisedec. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, ¿qué le ofreció? Pan y vino. Eso nos hace pensar siempre, hermanos, en la mesa de la comunión o cuando el Señor Jesucristo le ofrece a sus apóstoles pan y vino de la misma manera. Ahora, para concluir, hermanos, dos cosas. Primero, recordemos, Melquisedec fue una persona real, existió, era rey de un lugar que existió, era una persona singular, una persona con características que no tiene otra persona, fue rey y fue sacerdote al mismo tiempo. Ahora, esto, hermanos, era un asunto delicado. Les dije que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Y nadie del Antiguo Testamento, nadie, ninguno, ni siquiera el más grande rey o el más grande profeta o el más grande sacerdote, tuvo dos, ni hablar ya siquiera de los tres títulos. Nuestro Señor Jesucristo sí tuvo los tres: profeta, rey y sacerdote. Ahora, esto era un asunto delicado. Por ejemplo, en la Biblia se habla de un rey que se llamó Usías. Usías, él era rey, pero no era sacerdote. Y entonces un día se le ocurre hacer las funciones de sacerdote. Dios se enojó y ¿saben qué le pasó? Le cayó lepra. Por haber tratado de usurpar las funciones de sacerdote, le cae lepra y con esa lepra la tuvo hasta que se murió. Ahora, Saúl trató de hacer lo mismo. Si han leído en la Biblia, Saúl estaba en la batalla y Samuel iba a llegar para ofrecer un sacrificio y Saúl tenía que esperar que Samuel llegara para que Samuel hiciera el sacrificio. Pero el pueblo se empezó a desesperar y Saúl dijo, no va a llegar. ¿Qué hizo Saúl? Él mismo presentó los sacrificios. Cuando Samuel llega, le dice Saúl, locamente has hecho. Si tú te hubieras esperado a que yo llegara para presentar los sacrificios, hoy Dios hubiera establecido tu reino para siempre. Pero por cuanto usurpaste lo que a ti no te tocaba hacer, Dios se ha buscado a otro hombre que tome tu reino y que va a ser conforme a su corazón. Eso tuvo hechos devastadores, porque en la Biblia se habla de Jesús como el hijo de David. Si Saúl hubiera obedecido, entonces sería Jesús el hijo de Saúl. Pero la Biblia habla de Jesús como el hijo de David. Ese día que Saúl se desesperó y quiso presentar él mismo los sacrificios, Samuel le dijo, no, hiciste mal. Eso no te correspondía a ti hacerlo, porque eres rey, no eres sacerdote. Así de delicado era el asunto, hermanos. Pero Melquisedec era sacerdote y era rey al mismo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote porque Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Es profeta porque vino a mostrar el camino al reino de Dios. Y es rey porque dice la Biblia, es rey de reyes y señor de señores. Amén. Ahora, la segunda cosa, hermanos, con la que concluimos esto. Hoy hemos encendido la cuarta vela. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan qué significa? El amor, ¿verdad? Y pensamos no en nuestro sacerdote. Hebreos, hermanos, fíjese usted, lee con cuidado Hebreos. Hebreos presenta a Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote y como gran sumo sacerdote. O sea, Cristo, hermanos, es el sacerdote de todos los sacerdotes. Es el sumo sacerdote de todos los sumos sacerdotes. Es el gran sumo sacerdote de cualquier sacerdote que existiera en la Biblia. Lea Hebreos con atención y a Cristo se le dan esos títulos: sacerdote, sumo sacerdote y gran sumo sacerdote. Ahora, hablando de Cristo, hermanos, Él un día le dijo a sus discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, nadie tiene mayor amor que este. ¿Se acuerdan qué dice ese versículo? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este gran sumo sacerdote, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, un sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿cómo mostró su amor? Poniendo su vida por sus amigos. Y le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos, voy a dar mi vida por ustedes. Ahora, este gran sumo sacerdote que tenemos, hermanos, puede hacer algo
más por nosotros todavía. Leamos por último Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4:14. Por si no fuera suficiente lo que este gran sumo sacerdote ha hecho por nosotros, entregando su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre, limpiando nuestros pecados, por si eso no fuera suficiente, dice el escritor, este sumo sacerdote hace más todavía. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta, hermanos? Leo el 15 una vez más. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es lo que nos agobia como cristianos? Problemas, dificultades y el pecado. Y dice el escritor de Hebreos, bueno, este sumo sacerdote en esas dos cosas nos entiende perfectamente, porque tomó nuestra semejanza, porque se hizo de carne como lo somos nosotros, o como dice la Biblia también, hecho de carne y sangre como eran los seres humanos, y nos entendió y nos entiende perfectamente. Hermanos, lo que nosotros sufrimos, Él lo sufrió. Los problemas que enfrentamos, Él los enfrentó. Las debilidades a las que nos enfrentamos, Él las enfrentó y de todas salió victorioso. Y aún más, los pecados que nos dan lata todos los días, Él también fue tentado en los mismos pecados, dice la Biblia claro, pero sin pecado. Así que hermanos, este sumo sacerdote es extraordinario. Es más grande que Melquisedec, incluso es más grande que cualquier sacerdote, porque nos entiende en nuestras necesidades. Y como se los he comentado alguna que otra vez, hermanos, en este aspecto la religión cristiana es distinta a todas las demás. La religión cristiana, hermanos, es distinta a cualquier otra. En todas las religiones los dioses están en su mundo, están en su reino, y desde ahí ven a los mortales cómo sufren, cómo se batallan, a veces los ayudan, a veces les dan más problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted estudia la mitología griega, los dioses vivían en el Olimpo, un lugar donde todo era perfecto, y desde ahí veían a los hombres, a veces les hacían maldades, a veces les daban más problemas, a veces les enviaban un montón de cosas, se divertían con los hombres. Nunca uno de ellos bajó a vivir como uno de ellos. En el cristianismo, hermanos, Dios se hace como un ser humano, Dios se hace de carne y de sangre. Cristo, este gran sumo sacerdote, se hace como uno de nosotros, y dice Hebreos, y nos puede entender porque vivió lo que vivimos, y nos puede comprender porque fue tentado en lo que nosotros somos tentados, solamente que Él jamás pecó. Así que, hermanos, debemos darle gracias a Dios por este gran sumo sacerdote, que no es según el orden de Aarón, sino, dice la Biblia, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Eterno Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días, porque enviaste a tu Hijo, porque se hizo como uno de nosotros, y este gran sumo sacerdote, que como dice tu palabra, es según el orden de Melquisedec, de un orden muy superior. Hoy, Señor, nos entiende de nuestras debilidades, nos entiende de nuestras tentaciones, porque Él fue tentado en lo que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Ayúdanos a someternos todos los días a este gran sacerdote. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo como tal, a darle gloria, honra y alabanza todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.